Los Ángeles corre para recuperar lo que décadas de concreto sepultaron, el río perdido de la ciudad. Alguna vez fue un sustento vital, pero la vía fluvial se transformó en un drenaje pluvial, oculta bajo autopistas y escondida de la vista. Después de que inundaciones catastróficas mataran a más de 100 personas y dividieran vecindarios, los ingenieros recubrieron 51 millas del río con cemento, separando a los angelinos de su agua. Ahora, mientras California enfrenta una sequía histórica y vierte miles de millones de galones de preciosa agua de lluvia al mar cada año, la lucha por restaurar este antiguo arroyo en un corredor verde urbano no se trata solo de belleza, se trata de supervivencia. ¿Qué obligó realmente a la ciudad a sacrificar su río? ¿Y puede Los Ángeles deshacer este error antes de que el tiempo se agote? La lluvia comenzó a caer en febrero de 1938. Al principio un tamborileo constante, luego un aguacero implacable que azotó Los Ángeles durante días. Para cuando las nubes se dispersaron, la ciudad había soportado casi un año de lluvia en menos de una semana. En la noche del 26 de febrero de 1938, los ríos de toda la cuenca se desbordaron. A medianoche, el río Los Ángeles ya no era un canal sino un torrente furioso, desgarrando vecindarios con una fuerza que pocos habían presenciado jamás. En Long Beach, el agua surgió a más de 200,000 pies cúbicos por segundo, tragándose manzanas enteras. Las casas desaparecieron bajo olas marrones turbulentas, más de 100 puentes fueron arrastrados, dejando comunidades varadas en islas de lodo y escombros. Los sobrevivientes recordaban que el agua subía tan rápido que las familias trepaban a los techos, aferrándose a sus hijos y a lo que pudieran cargar. Un residente describió haber escuchado un rugido bajo, y luego ver cómo una pared de agua de 20 pies de altura rodaba sobre la calle, levantando autos y árboles como madera a la deriva. Al amanecer, vecindarios enteros habían desaparecido. El lodo enterró casas hasta las ventanas. Las vías del tren se retorcieron y combaron. La cifra oficial de muertos alcanzó 115, pero muchos creían que el número real era mayor, perdido en el caos. Las pérdidas materiales se dispararon a $40 millones, una suma enorme en 1938, equivalente a cientos de millones hoy. Solo 4 años antes, en 1934, otra inundación había golpeado la región. La ciudad, ya tambaleándose por la sequía, fue tomada por sorpresa cuando tormentas repentinas enviaron agua rugiendo desde las montañas San Gabriel. El daño fue severo, pero en 1938, la destrucción fue total. Las familias que sobrevivieron ambas inundaciones hablaban del río como una fuerza que no podía ser domada, una presencia que acechaba cada tormenta invernal. Pueblos enteros fueron borrados del mapa. Durante días, los equipos de rescate navegaron las calles en bote, buscando sobrevivientes y cadáveres por igual. El río que una vez sostuvo a Los Ángeles se había convertido en su mayor amenaza. Tras la catástrofe, la ciudad enfrentó una decisión cruda: arriesgarse a más devastación o intentar controlar el río de una vez por todas. El recuerdo de esas semanas perdidas, de techos varados sobre un mar interminable de lodo, impulsaría la respuesta de la ciudad durante generaciones. El Congreso no perdió tiempo después de la devastación de 1938. Ese verano, los legisladores aprobaron la Ley de Control de Inundaciones, autorizando amplios nuevos poderes y financiamiento para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El mandato era claro: prevenir otro desastre a cualquier costo. En cuestión de meses, ingenieros federales llegaron a Los Ángeles, armados con planos y una misión singular. Su solución fue tan ambiciosa como definitiva. Las 51 millas completas del río Los Ángeles serían transformadas de una vía fluvial salvaje a un canal de concreto controlado, diseñado para mover las aguas de inundación rápidamente hacia el mar. La construcción comenzó a finales de 1938, con cuadrillas trabajando día y noche. Enormes excavadoras tallaron nuevas riberas, mientras equipos vertían miles de toneladas de concreto en moldes que se extendían por millas. Muros reforzados se alzaron en lugar de los sauces. Para principios de los años 40, los meandros familiares del río habían desaparecido, reemplazados por un corredor gris uniforme. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos coordinó cada aspecto, desde el modelado hidráulico hasta la colocación del acero de refuerzo. Sus diseños requerían un canal trapezoidal de hasta 300 pies de ancho en algunos lugares, capaz de manejar un flujo de 146,000 pies cúbicos por segundo, más que suficiente, creían, para resistir las peores tormentas que la naturaleza pudiera entregar. Los vecindarios que una vez bordeaban las suaves riberas del río
ahora se encontraban separados por cercas y terraplenes. Las autopistas y líneas ferroviarias siguieron pronto, convirtiendo el canal tanto en una barrera física como psicológica. El río, que alguna vez fue un lugar de reunión, desapareció detrás del acero y el concreto. Para principios de los años 60, las últimas secciones fueron completadas, extendiéndose desde el Valle de San Fernando hasta el Pacífico. El proyecto costó decenas de millones, pero los líderes de la ciudad lo llamaron una ganga comparado con las pérdidas de la década anterior. Los registros oficiales del periodo muestran una nueva confianza en la capacidad de la ciudad para controlar su entorno. Pero para los residentes, la transformación del río significó algo más. Un hilo vital había sido cortado. La vía fluvial que había definido a Los Ángeles durante siglos ahora estaba oculta a plena vista. Su propósito original y conexión con la comunidad, perdidos bajo la lógica implacable del control de inundaciones. 51 millas de río diseñado atraviesan Los Ángeles, trazando una línea desde el Valle de San Fernando hasta el Pacífico. Durante 31 de esas millas, el canal serpentea a través de las partes más densas de la ciudad, sirviendo a casi 4 millones de residentes que viven y trabajan a lo largo de su curso. El corredor de concreto, diseñado para mover el agua lo más rápido posible, varía desde alcantarillas estrechas hasta canales abiertos de hasta 300 pies de ancho. En algunos lugares, el río corre bajo pasos elevados y junto a patios ferroviarios, escondido detrás de cercas de alambre y muros de contención. Su camino está interrumpido por más de 100 puentes, cada uno un recordatorio del crecimiento de la ciudad y la necesidad de cruzar lo que se convirtió en una barrera en lugar de un punto de encuentro. Los urbanistas e ingenieros trazaron la ruta del río hace décadas, superponiéndola con autopistas, líneas de carga y zonas industriales. El resultado es un paisaje remendado donde el río frecuentemente desaparece de la vista, encajonado en concreto y asfalto. Autopistas como la 5 y la 710 bordean sus riberas por millas, mientras que vecindarios como Elysian Valley y Boyle Heights se presionan contra sus bordes, separados por terraplenes empinados y caminos de servicio. En estudios aéreos, el río aparece como una cicatriz pálida, una línea geométrica que divide el mosaico de hogares, almacenes y parques de la ciudad. Cada milla del canal refleja un compromiso entre seguridad y espacio. La superficie dura fue diseñada para resistir las peores tormentas registradas, pero al hacerlo, reclamó tierras que alguna vez sustentaron humedales, arboledas de sauces y llanuras de inundación abiertas. Hoy, la huella del río Los Ángeles es tanto vasta como estrechamente restringida. Un corredor de infraestructura de 51 millas que corta el corazón de la metrópolis, a la vez esencial e invisible para los millones que viven dentro de su alcance. Los Ángeles depende de fuentes de agua a cientos de millas de distancia. Cada día, más de 1,000 millones de galones fluyen a través del acueducto del río Colorado, cruzando desiertos y cordilleras montañosas antes de llegar a los grifos de la ciudad. Más de la mitad del suministro de agua de la ciudad ahora proviene de estas importaciones distantes, una dependencia que deja a Los Ángeles expuesto a fuerzas muy fuera de su control. La sequía en la cuenca del río Colorado, disputas legales entre estados y la disminución de las capas de nieve amenazan el flujo constante que construyó el Los Ángeles moderno. Las reservas locales son limitadas. El agua subterránea suministra menos del 10% de lo que usa la ciudad. Los pozos que alguna vez abastecieron vecindarios enteros ahora producen una fracción de su rendimiento histórico, agotados por décadas de sobreuso y contaminación. Durante la sequía de 6 años, desde 2011 hasta 2017, los niveles de los embalses cayeron a mínimos históricos. El sistema de agua interconectado de la ciudad, diseñado para servir a 30 millones de personas en todo el estado, se tensó bajo la presión. A medida que la demanda aumentaba, el costo del agua importada se disparó, triplicándose desde 1980. En años secos, la ciudad pagaba una prima solo para evitar que los embalses se secaran. Los ingenieros del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles rastrean cada gota. Sus registros muestran un desequilibrio marcado. Más del 80% de la lluvia que cae sobre la ciudad escurre de las superficies duras y drena directamente al océano. Esos son de 25 a 30 mil millones de galones de agua potable potencial perdidos cada año. El canal de concreto que una vez prometió seguridad ahora envía lluvia preciosa al mar, incluso mientras la región se prepara para un futuro de veranos más calientes y secos.
El riesgo no es solo teórico. A medida que el agua importada se vuelve menos confiable, Los Ángeles enfrenta una vulnerabilidad creciente. Una sequía severa, un acueducto roto o un fallo legal río arriba podrían dejar a millones en riesgo. La captura y conservación local ya no son opcionales, son esenciales para la supervivencia de la ciudad. La lluvia en Los Ángeles no simplemente desaparece. Cada tormenta arrastra una carga oculta a través de las venas de la ciudad. Aceite de las calles, pesticidas de los jardines, metales pesados del polvo de frenos y bacterias de alcantarillas con fugas. El canal de concreto que una vez prometió protección ahora actúa como una tubería, canalizando esta mezcla tóxica directamente al río. Mientras el agua de tormenta corre sobre el asfalto y los techos, recoge plomo, cobre, zinc y microplásticos, llevándolos al corredor de 51 millas. Los estudios de calidad del agua encuentran niveles de E. coli después de las tormentas que regularmente exceden los estándares de salud estatales, mientras que las concentraciones de metales y nutrientes se disparan muy por encima de lo que los peces o aves nativos pueden tolerar. La doctora Elena Ramírez, una científica de calidad del agua que ha rastreado el río durante más de una década, lo llama una cinta transportadora de contaminantes. Las muestras de su equipo muestran que después de una lluvia fuerte, los recuentos de bacterias del río pueden dispararse a cientos de veces por encima de los límites seguros para nadar. Los coliformes fecales, arrastrados desde desechos de mascotas y líneas de alcantarillado envejecidas, representan riesgos no solo para la vida silvestre, sino para niños y residentes sin hogar que a veces vadean en las aguas poco profundas. Se han documentado muertes masivas de peces en el río Bajo después de tormentas de verano, cuando los niveles de oxígeno caen en picada y las toxinas se disparan. En los meses secos, los contaminantes se asientan en el lecho de concreto, solo para ser arrastrados río abajo con el siguiente flujo. El costo ecológico se mide en especies desaparecidas y tramos silenciosos donde las aves alguna vez se reunían. La trucha arcoíris, alguna vez común, ahora casi ha desaparecido, incapaz de sobrevivir al asalto químico y la falta de hábitat. Los residentes a lo largo del borde del río enfrentan amenazas invisibles: polvo transportado por el aire de sedimentos secos, agua contaminada que se filtra en las aguas subterráneas locales y advertencias de evitar el contacto después de cada lluvia. Durante décadas, la solución diseñada de la ciudad ha convertido silenciosamente el río en una zanja de drenaje, exportando no solo agua sino el legado químico de la ciudad al Pacífico. El verdadero precio del control de inundaciones se ha pagado en salud pública y ecosistemas perdidos, y ahora prepara el escenario para una nueva visión de lo que el río podría ser. A mediados de los años 80, el río Los Ángeles era más rumor que realidad. Una cicatriz olvidada que atravesaba la ciudad, cercada y llena de escombros. Eso comenzó a cambiar cuando Louis McAdams, un poeta con una veta obstinada, se coló por un agujero en la cerca de alambre y declaró el río abierto al pueblo una vez más. McAdams no actuó solo. Reunió vecinos, artistas y activistas, formando Amigos del Río Los Ángeles, FOLAR, en 1986. Su misión era simple, pero el trabajo era todo menos eso. Los voluntarios se reunían los fines de semana, armados con guantes, bolsas de basura y un sentido de propósito. Las primeras limpiezas del río atrajeron a unas pocas docenas de personas, pero el movimiento creció. Para 1989, cientos aparecían cada primavera, arrastrando carritos de compras oxidados, llantas y colchones de las riberas de concreto. A lo largo de las décadas, estos esfuerzos removieron más de 500,000 de libras de basura. Fue una línea en la arena contra décadas de abandono. McAdams creía que el río podía ser más que un canal de inundación. Lo veía como un hilo vivo capaz de sustentar vida silvestre y conectar comunidades. FOLAR fue más allá de las limpiezas, reclutando biólogos e ingenieros para reimaginar lo que el río podría sustentar. En un tramo de 4.8 millas cerca del centro, voluntarios y científicos trabajaron codo a codo, apilando rocas y plantando vegetación nativa para crear bolsillos de hábitat. Pozas y rápidos construidos a mano dieron a la trucha arcoíris en peligro una oportunidad de regresar. En octubre de 2010, una trucha arcoíris juvenil fue avistada en una de estas pozas. Fue el primer avistamiento confirmado en décadas. Para McAdams y los voluntarios, fue prueba de que incluso un río maltratado podía sanar. La visión no se detuvo en una sola sección. El sueño de FOLAR tomó forma como un corredor verde de 52 millas, extendiéndose desde el Valle de San Fernando hasta el mar. Ciclovías siguieron las curvas del río. Viejos lotes industriales se convirtieron en parques.
Cada éxito perteneció a las personas que se negaron a dejar que el río permaneciera invisible. Su trabajo demostró que el cambio podía comenzar con un cortapernos, una bolsa de basura y la creencia de que la historia del río no había terminado. El plan maestro de restauración del río Los Ángeles se extiende sobre 83 millas cuadradas, llegando a vecindarios que han sido moldeados y frecuentemente divididos por el canal de concreto del río. En el corazón de este plan hay un desafío de ingeniería: cómo convertir una barrera en la columna vertebral de espacios verdes, agua limpia y vida comunitaria. Los ingenieros de la ciudad, junto con equipos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y el Departamento de Agua y Energía, han trazado una estrategia que va más allá de proyectos piloto aislados. Su plan contempla transformar 8.500 acres de tierra a lo largo del río y sus 6 afluentes en superficies permeables, parques, humedales y bioswales, diseñados para ralentizar, filtrar y absorber el agua de tormenta antes de que pueda correr hacia el océano. Los bioswales, canales vegetados poco profundos, bordean secciones restauradas como el Parque Estatal Río de Los Ángeles, capturando escorrentía y filtrando escombros y contaminantes. Estos sistemas vivos pueden remover hasta el 90% de sedimentos y nutrientes, usando suelo y raíces para limpiar el agua mientras se filtra bajo tierra. En vecindarios donde el espacio verde es escaso, estos proyectos funcionan como parques, áreas de juego y corredores de vida silvestre. El plan establece una meta ambiciosa: 250,000 nuevos árboles plantados a lo largo del río y sus afluentes, enfriando las manzanas de la ciudad y proporcionando sombra para las generaciones futuras. La equidad está incorporada en el plan. Los esfuerzos de restauración se enfocan primero en las comunidades más afectadas por la contaminación y las inundaciones, áreas donde los residentes históricamente han tenido el menor acceso a parques y el mayor beneficio de agua y aire más limpios. La visión no se trata solo de ecología o ingeniería, se trata de reconectar vecindarios con el río y entre sí. Cuando se complete, el corredor verde de 52 millas conectará las estribaciones montañosas con el Pacífico, creando una cinta continua de senderos, parques y hábitat. Cada nuevo acre de tierra permeable, cada bioswale y árbol, acerca a la ciudad a un modelo que otras regiones propensas a la sequía ahora están estudiando. Los Ángeles está apostando a que las lecciones aprendidas a lo largo de su antiguo río pueden escalarse por toda la ciudad y mucho más allá. Hoy, Los Ángeles canaliza 25,000 millones de galones de preciosa agua de lluvia al océano cada año, mientras importa la mayor parte de su agua desde cientos de millas de distancia. A medida que los extremos climáticos crecen, restaurar un río vivo ya no es solo reparación ecológica, es supervivencia urbana. El plan está aquí, pero el reloj está corriendo. El renacimiento del río puede determinar cómo las ciudades de todo el mundo enfrentarán lo que viene.